puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, muy buenos días. Bueno, aquí reunidos, deseosos de poder adorar al Señor, de estar juntos a la distancia, pero
buscando obedecer el mandato del Señor de congregarnos, los mandatos o llamados que nos hacen los salmos de poderle cantar a Él, y también teniendo ese tiempo de escuchar su palabra, que es la que nos transforma y nos cambia. Voy a pedirle que me acompañe al Salmo 100 y vamos a leer primero del verso 1 al 3. Dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Como hablábamos hace un momento, este es un salmo que nos hace un llamado de alabar a Dios, y es un llamado que le hace a los habitantes de toda la tierra, pero no solo nos invita a alabar al Señor, sino nos dice qué hacer y el por qué hacerlo. Entonces nos dice qué hacer, nos dice que cantemos alegres a Dios, nos dice que le sirvamos con alegría y que vengamos ante su presencia con regocijo, y que esa pueda ser nuestra actitud hoy y siempre que vayamos o vengamos a alabar al Señor. Pero también nos dice el por qué hacerlo. Dice el verso 3: reconoced que Jehová es Dios. Debemos de alabarle, la razón principal, porque Él es el único digno de alabanza. Él es Dios, porque Él nos hizo, dice, y no a nosotros mismos. Lo alabamos porque Él es nuestro creador y por lo tanto dependemos total y absolutamente de Él. Pero también nos dice que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. También le alabamos porque Él es nuestro buen pastor. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por el privilegio que tenemos de podernos acercar a ti. El privilegio, Señor, de cerrar nuestros ojos y saber que podemos hablar contigo, saber que tú nos escuchas. Gracias porque hoy una vez más tu iglesia se reúne para adorarte, tu iglesia se reúne para reconocer quién eres tú. Tu iglesia se reúne, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias por esa oportunidad que nos das de hacerlo. Hoy queremos reconocer quién eres. Tú eres Dios, tú eres quien nos creó, nosotros somos tu pueblo, pero dice tu palabra que tú eres nuestro buen pastor. Por eso, Señor, confiados en quién eres tú, hoy venimos delante tuyo, confesando primeramente nuestro pecado. Perdónanos, Dios, por todos los pecados que cometemos en todo tiempo. Perdónanos, Señor. Hoy oramos y pedimos límpianos, Señor, de toda maldad. Hoy también oramos, Señor, por las necesidades que hay presentes en nuestra vida. Hoy oramos por aquellos que están enfermos, Señor. Pedimos ayúdalos, Dios. Oramos, Señor, por aquellos que tienen problemas financieros. Ayúdalos, Padre. Oramos, Señor, por aquellos que tienen problemas familiares. Ayúdales, Señor, en cada una de estas situaciones. Hoy oramos, Señor, por tu iglesia. Pedimos, bendícela, guárdala. Y sé tú, Señor, siendo nuestro buen pastor, ayudándonos en cada una de las necesidades que presentamos a diario. Hoy oramos, Señor, y como iglesia queremos a través de esta alabanza recordar que el Señor es nuestro pastor. Iglesia, cantémosla a Él: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada a mí me faltará. En sus verdes pastos me hace descansar. De sus aguas me dará, mi alma Él restaurará.
Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Misericordia y bien me seguirán, tu plenitud me saciará en tu morada por la eternidad. Jamás me dejarás en tu fidelidad, Jesús, confiado está mi corazón. De ti depende, tu voz escucharé, Jesús, te seguiré, mi buen pastor, mi buen pastor, mi buen pastor. El Salmo 100 que estamos leyendo, pero ya en el verso 4 y 5 dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y el verso 5 dice: Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Una vez más, en su llamado a alabar al Señor nos dice qué hacer, y en este caso nos dice que nos acerquemos a Él con acciones de gracias, con alabanza, pero vuelve y nos recuerda por qué hacerlo. Y Él dice: porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, dice acá, y su verdad por todas las generaciones. Y por cuanto tenemos un Dios bueno, misericordioso y además fiel, no hay razón para temer, independientemente de todas las circunstancias que podamos estar viendo. Por eso le invito, iglesia, a que cantemos en esta mañana: la salvación es del Señor. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad,
la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo siempre son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Como lo prometido es deuda, habíamos dicho hace 8 días cuando terminamos la serie de Santiago que hoy íbamos a tener un invitado. Estamos en una pausa con respecto a esta serie. Hoy nuestro invitado es el pastor Edgar Gómez. Ustedes ya lo conocen, él ya ha compartido con nosotros. Recuerden que estuvimos orando por él. Él estuvo bien malito con respecto al COVID, pero bueno, hoy es un sobreviviente al COVID y él hoy nos va a compartir la enseñanza. Entonces, prestemos atención a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Mis hermanos, hola, qué gusto volver a saludarles. Como siempre doy muchas gracias a mi Señor por la oportunidad y claro, tengo que dar gracias a mi patrocinador, al pastor Víctor, que siempre tiene a bien invitarme. ¿Cómo han estado esta pandemia? ¿Cómo van las cosas? Espero que
mi Señor les esté ayudando, fortaleciendo, y espero que pronto podamos vernos y que el pastor otra vez de alguna manera se invente algo y pueda yo ir a saludarlos y pueda estar con ustedes, mis hermanos. Siempre les recordamos, doy muchas gracias al Señor por su pastor, que ha sido una bendición para mi vida, que ha sido un amigo que el Señor me ha provisto en este tiempo, y en estos últimos días que hasta han estado pasando algunas cosas conmigo. El Señor me ha bendecido a través del pastor Víctor, así que bueno, también les bendigo y gracias al pastor por siempre estar pendiente y por darme la oportunidad aquí para que estudiemos la palabra. Bueno, vamos a detenernos, mis hermanos, por unos minuticos. Vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a escuchar su consejo. Voy a invitarle a que cierre sus ojos y juntos presentemos este tiempo al Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos das para venir a tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que toma de su tiempo, que ha dispuesto, Señor, este tiempo para, aunque sea de esta manera, reunirnos como iglesia. Cuánto anhelamos poder volver a vernos, cuánto anhelamos la comunión con nuestros hermanos. Así que humildemente, Padre, te rogamos que nos proveas de todo lo necesario para que juntos podamos volver a estar pronto. Gracias por la iglesia, Casa del Evangelio, gracias por el pastor Víctor, gracias por cada uno de mis hermanos que de una u otra manera se involucran y se ven involucrados en el trabajo. Rogamos a tu poderosa gracia para que sigas sosteniendo tu iglesia y para que la lleves de gloria en gloria como tú lo has prometido. Señor, en este momento queremos tomar unos minutos para estudiar tu palabra. Como siempre reconocemos nuestra insuficiencia, como siempre reconocemos nuestra limitación, y Padre, rogamos a la poderosa obra de tu Espíritu que en este momento abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, y que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres comunicar. Guarda a mis hermanos de mi inexactitud, guarda a mis hermanos de mis flaquezas, pero ayúdanos con la obra de tu Espíritu para que todos juntos podamos entender lo que tú nos quieres comunicar. Ponemos entonces este tiempo en tus manos, a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a invitarles que ustedes abran sus Biblias, Génesis capítulo 6, y vamos a leer un texto que seguramente todos conocemos, un texto bastante sencillo, y en el que quiero que abramos un poco el pensamiento en esta mañana. Génesis 6, verso 8 dice así: Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Lo leemos otra vez. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Si yo les dijera que nos vamos a aprender en este momento este versículo, pues no les traería un mayor reto, ¿cierto? A ver si podemos decirlo. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Muy bien. Para los que gustan tomar apuntes y que siempre están ahí juiciositos, el tema que vamos a ver esta mañana, o la enseñanza, el título para esta enseñanza fue La gracia, o es la gracia de Dios. Bueno, no tuve que luchar mucho para conseguir el título, ¿cierto? La gracia de Dios. Un evangelista estadounidense de apellido Moody, que quizás algunos de ustedes lo han escuchado, dijo: el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses, o guardar aire suficiente en sus pulmones en una sola vez para vivir durante una semana. Día a día debemos recurrir
a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. Bueno, mis hermanos, vamos a detenernos entonces a pensar un poco sobre la gracia de Dios. Y quisiera preguntarles algo para iniciar. ¿Alguna vez ustedes se han sentido muy seguros de su vida cristiana y de lo que saben? ¿Alguna vez usted ha dicho, uy, como que hoy tengo mi mente muy clara en cuanto a esto, estoy muy seguro de ello? Bueno, como les decía al principio, estos últimos días no han sido, bueno, los últimos, ¿qué les digo? Casi los últimos 3 meses no han sido fáciles para mí, para mi familia, para nuestra iglesia. Y permítame compartir algo de lo que he vivido en estas últimas semanas y cómo el Señor me ha enseñado que necesito de su gracia todo el tiempo y para todo. De hecho, antes de contarles un poco lo que ha pasado conmigo, quiero agradecer a los hermanos que han estado orando por mí, a aquellos que siempre fueron persistentes en su oración. El Señor escuchó su oración y bueno, por eso estoy yo aquí ahora compartiendo con ustedes. Con todo este tema que nosotros estamos viviendo de pandemia, pues resulta que tuve que sufrir el virus, mis hermanos. Estuve hospitalizado, tuve unos días bastante fuertes. Hubo un momento en que el diagnóstico fue como que yo me podía morir en cualquier momento. Fue bastante complicado, pues ya les digo, para mi familia, para nuestra iglesia. Y cuando yo recibo un diagnóstico como esto, recibo unas palabras como estas, mis hermanos, una cosa es cuando nosotros decimos, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y nos animamos todos unos a otros con esas palabras, ¿no? Pero otra cosa es cuando yo me detengo y yo digo, de verdad, yo me puedo morir, en cualquier momento me puedo morir. Y entonces viene a nuestra mente, pues todo el asunto de nuestra fe, ¿no? ¿Cómo estamos parados en nuestra fe? Y empiezo yo a echar mano de todo lo que yo sé. Bueno, Señor, si yo me llego a morir, tú vas a cuidar de mi hijo, tú vas a cuidar de mi esposa, tú vas a cuidar de la iglesia, vas a cuidar de todo. Yo no soy en realidad necesario para que todo esto funcione, pero estoy preocupado por mí. Y empiezo a echar mano de todo lo que sé. Y yo como que trataba de relacionar nuevamente todas las ideas, todo lo que nosotros estudiamos y aprendemos de la Escritura. Pero hubo un momento, mis hermanos, en que mi mente como que no funcionaba correctamente. Yo como que no podía encajar y enlazar las ideas, enlazar como un pensamiento de la doctrina de la salvación. En ese momento que estaba tan difícil, no podía respirar, bueno, tenía unas complicaciones bastante fuertes. Y yo como que en algún momento tuve que hacer un respiro y decir, pero ¿qué está pasando? Y yo tenía que decirme, yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en esto, yo creo en esto. Bueno, podría alargarles mucho más el testimonio, pero no se trata de mi testimonio. Se trata de la debilidad que yo encontré al contarles esto, mis hermanos. Y el Señor me va enseñando durante este tiempo que no se trata de la claridad doctrinal que yo tenga, que no se trata de cuánto conocimiento yo tenga, sino que se trata de solamente la gracia del Señor en mi vida. Yo no podía hilar una idea con otra y el Señor viene y me dice, ¿se da cuenta? Es por gracia. La salvación no tiene que ver con todo lo que yo sepa de doctrina, sino que la salvación ha sido dispensada por mi Señor, por pura gracia. Y ¿sabe qué, mis hermanos? Esto es una advertencia para mí
y la quiero compartir para todos nosotros. Nosotros podemos vivir durante muchos días con orgullo y con autosuficiencia, viviendo como si la gracia fuera necesaria solamente como para cuando se presenta algo grande, demasiado grande, como yo ya no puedo manejar esto, entonces ahora sí, acudo a la gracia del Señor. Las pequeñas cosas, a veces podríamos decir, Señor, las pequeñas cosas de esas tranquilo, de esas yo me encargo, ¿sí? Tú quédate ahí en tu trono soberano tranquilo. No es necesario que tú participes en esta decisión, yo puedo tomar esa decisión. Como que cuando surjan circunstancias y problemas difíciles, entonces ahora sí, yo te busco y yo te aviso cuando te necesito. Mis hermanos, y es importante reaccionar y darnos cuenta de lo peligrosa y de lo necia, lo insensata que es una actitud como esta. En la iglesia, la enseñanza normalmente, la dieta como nosotros la llamamos en nuestra iglesia, incluye comúnmente la gracia de Dios en forma de las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Y sin embargo, a pesar de la insistencia y de intentar madurar ese pensamiento todo el tiempo con estas verdades, de repasarlas todo el tiempo, no parece que hubiera muchos en nuestras iglesias que realmente crean en la gracia. Desde luego que siempre están los que encuentran que la doctrina de la gracia es tan sobrecogedoramente maravillosa, como que nunca se han podido en realidad acostumbrar a esa idea. Se han escrito himnos, canciones sobre el tema, pero muchas personas de la iglesia lamentablemente no han reaccionado verdaderamente, mis hermanos, ante esa realidad. Puede que crean en la idea de la gracia de labios hacia afuera, sí, pero parece que de allí muchos no pasan. El concepto que tienen de la gracia no es tanto un concepto a veces ni siquiera bajo, ¿sabe? Sino que no existe, no significa nada para ellos, no entra en el campo de su experiencia para nada. Si se les habla acerca de las realidades que denota la palabra gracia, su actitud a veces casi que es de una laguna mental. Les parece que sea lo que fuere, que lo que se está diciendo está como fuera del alcance de ellos. Y cuanto más tiempo hayan vivido inconscientes de ella, tanto más seguros están que en su vida en realidad ya no la necesitamos tanto. Y aquí sería bueno entonces preguntarnos algo, mis hermanos. ¿Qué es lo que impide a tantas personas que profesan creer en la gracia, creer en ella, pero realmente? ¿Por qué es que el tema significa tan poco, incluso para algunos de los que hablan mucho sobre el mismo tema? La raíz del problema, mis hermanos, parece estar arraigada en un descreimiento, no solo en la mente, sino también en el corazón. Y es que cuando nosotros nos acercamos a la gracia, para que nosotros entendamos correctamente de qué estamos hablando de la gracia presupone unas cuantas verdades que son cruciales, y si no se las acepta ni se las siente en el corazón, una decidida fe en la gracia de Dios, pues prácticamente va a ser imposible. Desgraciadamente, el espíritu de nuestra época está directamente opuesto a todas esas verdades. No es de sorprender entonces que la fe en la gracia sea algo raro el día de hoy. Para algunos que se les habla de la gracia, inmediatamente pensarían de nosotros que somos unos herejes, ¿no? Como que con ellos no se metan porque ellos son los que creen en la gracia y han escuchado cosas extrañas de la gracia. Bueno, como les acabo de decir, la gracia presupone unas cuantas verdades que son cruciales. Y quiero que hablemos de 4 verdades esta mañana. Miren, mis hermanos, este es como el ABC del asunto. Así que pongan mucha atención. 4 verdades cruciales que nosotros debemos tener
muy presentes cuando nosotros vamos a hablar de la gracia. Y una vez más quiero que vayamos al texto que leímos. 6:8 de Génesis. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La primera verdad crucial que nosotros encontramos es la falta de merecimiento moral del hombre. Podríamos proponer una pregunta. ¿Por qué halló Noé gracia? Y algunos ante esta pregunta piensan en varias respuestas. Para una de ellas, pues leen el verso 9, dice, 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Entonces algunas personas dicen, pues Noé halló gracia, pues porque Noé se halló un hombre justo, perfecto entre los suyos, porque Noé andaba con Dios. Ahora, podemos hacer una contrapregunta, ¿será así? ¿Noé halló gracia delante de Dios porque él tenía estas características? Cuidado, mis hermanos, porque la idea planteada así nos señalaría un problema, y es que Noé tuvo algún merecimiento, que Noé hizo algo para alcanzar esa gracia. Y surge otra pregunta, ¿podría ser así? La respuesta es muy clara, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, mis hermanos, es leer el texto correctamente y en orden. Ojo, voy a darles la clave para que ustedes no se pierdan en la interpretación bíblica. Primero es el 8 que el 9. Gran profundidad, ¿no? Bueno, pero vea que para nosotros esto tiene mucho sentido. A ver, para que él fuera un hombre justo, del verso 9, perfecto entre sus compañeros, del verso 9, entre sus contemporáneos, del verso 9, ¿qué necesitó? Bueno, Noé necesitó lo que está en el verso 8, mas Noé halló gracia. Para que Noé pudiera caminar, necesitó gracia. Mis hermanos, no hay ningún mérito en Noé para alcanzar gracia. No hay ningún mérito en mí, aquí sí tengo que hacerlo de esta manera, en mí ni en usted para que nosotros hayamos alcanzado la gracia del Señor. Más bien tendríamos que pensar en nosotros, pensar en Noé y decir, ¿y cuál es entonces nuestra condición? Bueno, llenemos un poquito más el contexto. Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis 6, 5. Y mire cómo el texto nos lo va a aclarar, mis hermanos. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era hacer siempre el mal. Sí dice lo mismo en su texto, quizás cambia algunas cosas. Estoy leyendo la Biblia de la versión de las Américas. Ok. Noten cómo les voy a leer el texto. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, excepto Noé. ¿Sí dice así su Biblia? No, la mía tampoco dice así. No, eso no lo dice la Escritura. Noé tenía entonces, mis hermanos, la misma condición de las personas de su tiempo. Él no era mejor que las personas de su tiempo. Es más, nunca ha existido un hombre con tales características de bondad en el corazón como para que Dios decida extender su gracia sobre él. No es que el Señor dice, es que Edgar es tan bondadoso de corazón, es tan noble de corazón, que yo voy a extender mi gracia sobre él. No. Y con Noé fue de la misma manera. Porque nunca, mis hermanos, ha habido un hombre que se haya podido salvar fuera de la gracia del Señor, que haya podido alcanzar la gracia del Señor por sus propios méritos.
La gracia es algo que en realidad nosotros no podemos ganar por algo bueno que haya en nosotros. El diagnóstico de la Escritura es muy claro en cuanto a nosotros. Es muy claro en cuanto al hombre. No hay uno justo, no hay uno bueno, no hay uno que busque a Dios. Y esa ha sido la condición del hombre desde la caída, mis hermanos. Y aquí tenemos a Noé, un hombre pecador que necesitó de la gracia del Señor para poder andar. No había ningún merecimiento en él. Ante la pregunta de ¿por qué Noé halló gracia? Otros piensan que Noé halló gracia porque hacía parte del pueblo escogido de Dios, del pueblo hebreo. Pero cuando nosotros estudiamos la historia, resulta que usted va a ver, hermano, que Noé no es hebreo. Él no hacía parte de esa categoría, no hacía parte de ese pueblo de Israel. Cuando ustedes lo leen hacia atrás, se van a dar cuenta que aún no estaba marcado ese pueblo como tal. Algunos dicen, lo que pasó es que nosotros encontramos ahí en la historia de Noé a su bisabuelo. Ay no, que caminó con Dios. No, mis hermanos, no había un elemento externo que obligara a Dios a salvar a Noé. Más bien nosotros debemos notar algo y es lo particular de su llamado. Nuevamente, vea el verso 6:8. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Si algo tuvo Noé, lo tuvo porque Dios fijó su mirada en él. De no ser por la gracia de Dios, mis hermanos, Noé hubiera muerto en el diluvio como murieron todos los demás. El hombre moderno es muy consciente de sus éxitos. Naturalmente tiende a tener un alto concepto de sí mismo. Considera las riquezas como muy importantes y en la esfera moral se trata a sí mismo como con mucha amabilidad. Él estima que sus pequeñas virtudes compensan sus grandes vicios, sus grandes pecados. Él rehúsa a tomarse la idea de que moralmente hablando hay algo mal en su comportamiento. Él tiende a descartar una mala conciencia, tanto en él mismo como en los demás. Porque, ¿sabe qué, mis hermanos? El hombre moderno está convencido que a pesar de sus pecadillos, no sé, mis borracheras, mis juegos de azar, la holgazanería, las mentiras, la deshonestidad en el comercio, bueno, todo eso. En el fondo, yo soy una buena persona. Yo no soy tan malo. Yo soy un tipo buena gente. ¿Ya? Vaya, pregúntele usted a los que están afuera si se creen una mala persona. No, yo a veces cometo mis cosillas, pero no, yo no soy malo. Pero ¿sabe qué? El corazón del hombre siempre ha sido pagano. De eso no podemos tener dudas. La idea de que él es una criatura que ha distorsionado la imagen de Dios, que es un rebelde contra la ley de Dios, que es culpable, sucio a la vista de Dios, digno de la condenación, jamás se le ocurre a ese hombre alejado del Señor. Primera verdad entonces que surge cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios. No hay merecimiento. No hay merecimiento en Noé, no hay merecimiento en Edgar, no hay merecimiento en ninguno de nosotros para alcanzar la gracia del Señor. Segunda verdad crucial que resalta cuando hablamos de la gracia del Señor: la impotencia espiritual del hombre. Nosotros a veces leemos la
la Biblia y leemos la historia muy desprevenidamente. Como que, mire, cuando nosotros leemos a Noé, como que Dios se le acerca a Noé, le da la orden de construir el arca. Noé, quiero que vayas a construir el arca, y entonces inmediatamente nos imaginamos a Noé tomando sus instrumentos, tomando sus herramientas para ir a hacer su trabajo, y se va contento a hacer la tarea. Ahora la pregunta es, ¿será de esa manera? Y quiero que juntos vayamos a buscar Hebreos 11, verso 7, para que nosotros podamos entender algo de esta idea. Hebreos 11, versículo 7. Mire lo que dice Hebreos, mi hermano. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Note, por la fe Noé. Y no podemos pasar esos detalles por encima, mis hermanos. Dios miraba con gracia a Noé. Y cuando Él le diga que construya el arca, escúcheme bien lo que le voy a decir. Noé, capacitado por Dios mismo, va a creer a la palabra de Dios, y entonces él va a poder obedecer. ¿Sí me dio a entender? Por la gracia, Noé podrá tener fe. Por la gracia él podrá creer en lo que Dios dice. Y quiero que para esto busquemos un texto que todos nosotros conocemos, Efesios 2:8, para que pongamos en sitio todo esto correctamente. Efesios 2, verso 8. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes, mis hermanos, que ni la gracia ni la fe son de nosotros? El apóstol Pablo dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros. La pregunta es, ¿qué no es de nosotros? Bueno, no es de nosotros ni la gracia ni la fe. Así que la fe que le ha sido dada a Noé vino por gracia del Señor. Entonces Dios mismo va a capacitar a Noé para que él haga la tarea. Él necesitó gracia para cumplirla, para llevarla a cabo, para llevarla hasta el final. Mire, vuelva a Génesis, por favor. Génesis 6, y quiero que leamos juntos el verso 22. Génesis 6, 22. Notará usted algo en el texto. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así hizo, lo resalta el texto. Noé recibe una tarea, él la va a llevar hasta el final. ¿Por qué? Por gracia. Porque el Señor mismo lo va a capacitar. Noé necesita ser capacitado por el Señor con el don de la fe para que él haga lo que tiene que hacer. Y lo va a llevar a cabo hasta el final. Nosotros necesitamos de su gracia, mis hermanos, para iniciar. Necesitamos su gracia para caminar. Necesitamos su gracia para en ese caminar llegar hasta el final. Lo necesitamos de principio hasta el fin. No es seguramente, por lo que nosotros vemos en la historia, por lo que leemos, enfrentó señalamientos, burlas, y necesitó de la gracia del Señor para no ser como los hombres de su tiempo. ¿Por qué pudo obedecer Noé? Pura gracia, mi hermano. ¿Por qué usted pudo obedecer al llamado de su pastor? Mis ovejas oyen mi voz. Pura gracia. Tendría Noé dudas, tendría temores, sin duda. Por eso el Señor dijo, tú necesitarás gracia para eso. Desde el principio, mis hermanos, la salvación es por pura gracia. Dios no salvará a Noé
porque construyó el arca. Si usted se da cuenta en el verso 8, todavía no la había construido. Ahí todavía no estaba el arca. ¿Sabe? El hombre moderno, en esa esperanza que han alentado las religiones paganas, cree que podemos nosotros reparar nosotros mismos esa condición que nosotros tenemos con Dios. Y a veces la técnica que se utiliza en este tiempo es dejar a Dios de un lado, donde Él no pueda decirnos nada. Los paganos de la antigüedad pensaban que podrían lograr esto multiplicando dones, entregando sacrificios. Bueno, los paganos modernos procuran hacerlo mediante la moralidad, mediante una actividad eclesiástica. Reconocen que no son perfectos, pero aún no les cabe la menor duda de su honorabilidad. Algunos piensan que, bueno, finalmente yo sí tengo ahí mis cositas, pero yo voy a ser aceptado por Dios. No importa que haya vivido yo mi vida pasada, al final Dios me va a aceptar. Pero la posición de la Escritura es que no son las obras de nuestras manos las que pueden cumplir en realidad las demandas de la ley. Es preciso que nosotros nos acerquemos a todo esto, mis hermanos, y lo aceptemos humildemente antes de poder compartir la fe bíblica en la gracia divina. Entonces repasemos. 2 verdades que van surgiendo mientras hablamos de la gracia. No hay merecimiento para la gracia. El hombre es un impotente espiritual para alcanzar la gracia de Dios. Un tercer punto. Hay una justicia retributiva de Dios. Y siguiendo entonces con la idea que traemos, quiero que leamos Génesis 6 y vamos a leer verso 6 y verso 7. Note lo que dice la Escritura. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra. Y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mis hermanos, fue en este contexto de maldad, fue en este contexto de sentencia, donde Noé halló gracia de Dios. ¿Noé se merecía también la sentencia de Dios? Bueno, en esas condiciones, mis hermanos, fue que el Señor extiende su favor sobre Noé. El Dios del Antiguo Testamento también es un Dios de gracia. Algunos no lo ven de esa manera. Notemos el favor de Dios, mis hermanos, hacia un hombre, porque Él quiere mostrar su favor. ¿Cómo es? En este contexto que estamos leyendo de Génesis, podríamos preguntarnos, ¿cómo es la vida en un mundo malo? Una de las características que nosotros vemos en este mundo es que era una sociedad incrédula al mensaje de Dios. Por tanto, a Dios mismo, no creían a su mensaje, no creían a Dios. Y era un tiempo de absoluto olvido de Dios. Eran tiempos de violencia. Mire lo que dice el verso 11 y el verso 12. Dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró a la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, en ese contexto podemos preguntarnos qué merecía aquella gente. Bueno, Noé hacía parte de ese mundo. De no ser por la gracia, se lo repito, Noé muere en el juicio en el diluvio. No es porque fuera justo, porque la Biblia, vuelvo a decirles, la Biblia dice, no hay uno justo.
Y por la gracia nosotros también tenemos el testimonio, mis hermanos, de que Noé en medio de ese mundo malo fue un pregonero de justicia. A ver, quiero que busquemos juntos ese texto. Segunda de Pedro 2, verso 4 y verso 5. Segunda de Pedro 2, verso 4 y verso 5. Miren en medio de ese mundo malo lo que está haciendo nuestro noble Noé. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y continúa el relato. Ese es un texto un poco complicado de interpretar, pero esa tarea se la voy a dejar al pastor Víctor para que la haga. Pero la referencia que quiero que hagamos es que tenemos ahí un predicador, un pregonero de justicia en medio de ese mundo malo. La tarea de Noé no fue solo construir el arca, sino ser un predicador en su tiempo. Y entonces esta referencia bíblica nos sitúa a Noé como un evangelizador de su tiempo. Era un predicador de buenas noticias, advertía por un lado el juicio del Señor y anunciaba también el elemento de salvación, que era refugiarse en el arca que él estaba construyendo. Cuando nosotros estudiamos un poco más detenidamente esta del arca y su simbología, el tipo, el arca es figura de Cristo. ¿Sabe? El método del hombre hoy, del hombre moderno, es hacerse el de la vista gorda a la maldad. Bueno, hasta donde le conviene, ¿no? La toleran otros, porque piensa que allí hay compasión también para él, ¿sabe? La buena voluntad para tolerar y dar rienda suelta al mal en la medida de lo posible, más bien a veces se considera una virtud. Mientras que se censura como algo moralmente dudoso el intento de vivir en una forma consecuente, con principios fijos del bien, con principios fijos del mal. Sin embargo, la Biblia insiste constantemente en que este mundo creado por Dios en su bondad es un mundo moral, en el que la retribución es un hecho tan básico, mis hermanos, como la respiración. Dios es el juez de toda la tierra y Él ha de obrar rectamente, extendiendo su gracia, pero claro que sí, pero castigando el pecado, castigando a aquellos que quebrantan la ley. Dios no es fiel a sí mismo a menos que castigue el pecado. Y a menos que uno sepa y sienta la verdad de este hecho, que los que hacen el mal no tienen ninguna esperanza de recibir sino el juicio divino retributivo del Señor. Esas son las verdades que nosotros encontramos en la Escritura. ¿Qué se merecía el mundo de Noé? ¿Y el nuestro? Juicio, porque Dios hace un despliegue de su justicia y sigue siendo un Dios de gracia. Repasemos hasta aquí para ver cómo nos va. Las verdades que brillan cuando hablamos de la gracia del Señor. No hay merecimiento para la gracia. El hombre es impotente espiritual para alcanzar la gracia. La justicia retributiva del Señor. Y como cuarto punto, la libertad soberana de Dios. Mis hermanos, el Dios de la Biblia no depende de sus criaturas para su bienestar. Algunos lo creen de esa manera, pero no es así. Ya que nosotros hemos pecado, Dios no está obligado a mostrar ningún favor. Todo lo que podemos esperar es que justicia. Y justicia para nosotros, ¿sabe qué significa? Condenación segura. Dios no tiene por qué evitar que la justicia siga
su curso. Dios no está obligado a perdonar. Si lo hace, es un acto que hace por su propia y libre voluntad. Nadie le obliga. No depende de querer, no depende de esforzarse, como dice la Biblia, sino de quien Él tenga misericordia, de quien Él tenga compasión. Así que la gracia es libre en el sentido de que se origina en sí misma y en el sentido que procede de aquel que está en la libertad de no obrar con gracia. Se trata de una decisión de Dios. Él no está obligado en ningún caso a extender su misericordia. Y entonces nosotros podemos empezar a comprender esa perspectiva bíblica de la gracia. Mire, mis hermanos, Dios salvará a Noé, salvará a su casa, entrará en pacto con él. ¿Por qué? Por pura gracia. Dios concede al hombre no solamente favores inmerecidos, sino también bendiciones que se han perdido a causa del pecado. El hombre por naturaleza, mis hermanos, no tiene derecho sobre las bendiciones prometidas. Pero mire lo que pasa con Noé. Revisemos algunos textos. Mire, Génesis 6, verso 9. Vamos a leer varios textos, así que pilas y yo les digo. Tranquilos que vamos a ir ahí seguidos los textos. Génesis 6, verso 9. Dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. ¿Por qué? Como ya le dijimos, pura gracia. Verso 13. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y he aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Pero, ¿aquí se va a salvar quién? Noé. Verso 14. Dice: hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera. ¿Y por qué va a ser salvo Noé? Por pura gracia. Vamos al verso 22, 6:22. Y así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Noé va a poder cumplir con su tarea. ¿Por qué? Por pura gracia. Génesis 7, verso 1. Vaya ahí en un versículo más adelante. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Y no solamente Noé va a ser salvo, sino que su familia también va a ser salva. ¿Por qué? Pura gracia. A ver, Génesis 9:8. Vamos a leer verso 8 y verso 9. Génesis 9, verso 8 y verso 9. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. El Señor va a entrar ahora en pacto con Noé. ¿Por qué? Pura gracia. Verso 26 y verso 27 de Génesis 9. 26 y 27. Dijo también: bendito sea el Señor, es el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Mis hermanos, el Señor va a bendecir a los hijos de Noé por pura gracia. Bueno, esto para resumirles que todo en la vida de Noé fue recibido por gracia. El pacto, la salvación de su familia, la salvación de sus hijos, la salvación de él mismo, pura gracia. Desde el principio, mis hermanos, ha sido así, por gracia. El Señor no cambia. El Señor ya va a llamar a Moisés en la historia.
Y le dice, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos. El Señor va a llamar a David, y dice la Escritura, y David halló gracia ante los ojos del Señor. El Señor va a llamar a una chica, a una niña, a una joven llamada María. Y va a decir el testimonio de María, porque has hallado gracia delante de Dios. Podemos contar con Él para juicio, sí, como lo hemos podido ver. Pero también, mis hermanos, para recibir su gracia y para recibir salvación. Hemos creído como Noé en la promesa del juicio, pero también que en Cristo podemos ser salvos de ese juicio. Terminemos, repasemos. Entonces, 4 verdades que brillan cuando nosotros hablamos de la gracia del Señor. No hay merecimiento para la gracia. El hombre es impotente espiritual para alcanzar la gracia de Dios. También la justicia retributiva de Dios, pero también la libertad soberana del Señor para extender su gracia. Ya para terminar, mis hermanos, permítanme hacer unas aplicaciones finales. La gracia de Dios es amor libremente manifestado hacia pecadores culpables, a pesar de lo que merecían y de su falta de mérito. Es Dios manifestando su bondad, mis hermanos, hacia personas que solo merecen severidad, que no tenían razón alguna para esperar en realidad otra cosa. ¿Sí ven? Hemos visto por qué es que el concepto de gracia significa tan poco para muchas personas de la iglesia. Porque no comparten la creencia acerca de Dios, acerca de cuál es el diagnóstico que Dios hace del hombre. De seguro, mis hermanos, que debe quedar claro que una vez que el hombre se convence de su estado y de su necesidad, como lo hemos descrito, el Evangelio de la Gracia no puede menos que brillar e infundir en nosotros una gran alegría y una gran admiración, bendita salvación la que nosotros tenemos. Porque todo esto nos cuenta la forma en que nuestro juez se ha convertido en un redentor poderoso y salvador. La gracia y la salvación son conceptos que van juntos, como causa y efecto. El apóstol Pablo dijo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Eso lo encontramos allá en Tito. El Evangelio declara que Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Lo recuerdan? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Cristo que viene, el Cristo viviente, ahora llama a todos los que escuchan el Evangelio diciendo, venid a mí, yo los voy a hacer descansar. Mis hermanos, nosotros necesitamos de su gracia en todo momento, para todo. Como les decía al principio, no se trata de nuestra destreza, no se trata de nuestra habilidad para entender, no se trata de nuestra habilidad para ganarnos el favor de Dios. Roguemos al Señor para que nuestra necedad sea vencida, porque todos nosotros corremos el peligro de algún momento querer descansar más en nuestras fuerzas y pensar que la gracia del Señor, quédate ahí, cuando la necesite yo te aviso. Sería una gran necedad, mis hermanos. Oramos. Oremos, mis hermanos, y terminemos
este tiempo. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Siempre nos viene a tiempo tu consejo. Señor, cuán necios somos, muchas veces tenemos que reconocer que descansamos más en nuestras fuerzas que en tu poderosa gracia, que en ti, Señor. Y más bien cuando nosotros nos acercamos a todas estas verdades gloriosas, brilla tanto nuestra impotencia, brilla tanto nuestra necedad. Ayúdanos, nosotros solamente podremos comprender todo esto por la obra de tu Espíritu en nosotros. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos alcanzado, gracias Señor, porque cuando nuestro camino iba de mal en peor y nuestro camino era de necedad y de desobediencia, tú le pusiste límite a nuestro error y nos trajiste hacia ti. ¿Qué viste en nosotros? Solamente tu gracia fue extendida, Señor. No había ningún mérito en nosotros. Pero tú decidiste salvar, porque siempre estás dispuesto a salvar, porque siempre estás dispuesto a mostrar tu favor hacia los hombres. Ayúdanos, Señor. Nosotros solo podemos decir esta mañana que necesitamos de la obra de tu Espíritu para nosotros poder reaccionar a todas estas verdades que encontramos en tu palabra. Qué gloriosa salvación tenemos en ti. A ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ha sido una alegría poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Espero que haya sido claro. En lo que no haya sido claro, pues por favor diríjanse al pastor Víctor. Él les va a aclarar cualquier duda que ustedes tengan en la vida. Me alegra mucho poder, por lo menos por este medio, poder compartir con ustedes. Espero en el Señor verles pronto. Muchas gracias. Gracias por haberse acordado de este siervo en sus oraciones. Y bueno, el Señor extendió su gracia sobre mí. Y por eso hoy puedo estar con ustedes. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Estaremos pendientes de en qué momento el Señor nos permitirá reunirnos nuevamente. Bendiciones y chao. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, llegamos al final de nuestro servicio de adoración. Como siempre, tenemos cumpleañeros cada semana. Esta semana también varios cumplieron años. César Ríos, Nelson Ramírez, Arlet Centeno, Olga Lucía, Karen Martínez y hoy está cumpliendo años Marlene Sogamoso. ¿Qué tal si nos unimos y oramos por ellos? Padre, queremos darte gracias por cada uno de estos hermanos que cumplieron años durante esta semana. Queremos pedirte, Señor, bendíceles, que ellos puedan crecer en el conocimiento tuyo, que seas tú, Señor, guardándolos, que seas tú, Señor, dándoles larga vida conforme a tu perfecta voluntad, y que seas tú, Señor, ayudándolos en todos aquellos planes, proyectos, Señor, que
van conforme a tu voluntad. Bendícelos y guárdalos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, nos vemos de hoy en 8 días. Un abrazo y que Dios los bendiga.